Luis Carlos, feliz hola. martes, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Sí, como bien lo dijiste, vamos a hacer un pan pita. El pan, este es pan tipo pan árabe, es muy rico, ¿no? A mí en lo personal me gusta mucho, lo puedes preparar de muchas formas. Y en esta ocasión lo vamos a hacer como un tipo, ¿qué puede ser? Como quesadilla. ¡Ay, qué rico! Sincronizada, con Suena todo aún poquito, un más pan. rico y nutritivo. Además, recuerden que es martes y esta receta está avalada por la Asociación Mexicana de Diabetes. Vamos a compartir a las amas de casa todo lo que van a necesitar para este pan pita con espinacas a través de los ingredientes. Para este pan pita con espinacas, considerada la porción para 4 personas, usted va a necesitar 4 piezas de pan pita, 2 jitomates guaje o saladet picados. media cebolla picada, Una taza de espinacas cortadas en tiras. 12 piezas de aceitunas verdes sin hueso, 200 gramos de queso Oaxaca. 4 cucharaditas de aceite de oliva. Así. Repetimos nuevamente los ingredientes y van a aparecer ahí en pantalla. Para esta pita con espinacas considerada la porción para 4 personas, ustedes van a necesitar 4 piezas de pan pita o pan árabe, 2 jitomates, saladet picados, media cebolla picada, una taza de espinacas cortadas en tiras, 12 piezas de aceitunas verdes sin hueso, 200 gramos de queso Oaxaca y 4 cucharaditas de aceite de oliva. Muy bien, está fácil, ¿no? Realmente lo encuentras todo en el súper. Todos los ingredientes se encuentran Sí. en el súper. Y algunos Sí, fácil. tenemos en casa, ¿no? Sí, seguro ahí por ahí tienen espinaca, tienen un poquito de Sí. queso, tomate, lo que sea. Muy bien, chef, manos a la Entonces, obra. bueno, ya empezamos aquí. Vamos a calentar un poquito el pan. Sí, es nada más darle una pasadita para que se suavice un poquito. Sí, Ok. ahí lo tenemos. Pusimos 2 piezas. Delicioso. Sí, vamos a ir dándole vueltas. Oye, además de que este pan, ya lo comentaste, es considerado también pan árabe. Sí. Y pues su origen viene del Medio Oriente, justamente de Egipto. Ok. Considerado como un pan plano. Sí, fíjate, Así tiene ¿qué tal? cara, Así ¿no? es, sí, así es, así es. No dicen mentiras. Exacto. Sí, sí, la verdad es que está muy bueno. Fíjate que tiene también, se puede abrir. Entonces está Sí. bueno porque lo calientas un poquito, se ablanda de la orilla con un cuchillito muy filoso, lo abrimos. Se puede rellenar de lo que ustedes quieran, ¿no? Pueden rellenarlo de frijoles y ya ¡Qué después lo rico! pones a fundir, como quesadilla, como sincronizada. Y queda muy bien, ¿no? No, y de verdad que todos los platillos, tanto calientes como fríos, con espinacas, son deliciosos. Quedan buenos, ¿no? Mira, la encuentras todo el año. Sí, ¿no? exacto. Sirve como fibra también, alta Sí. en hierro. Alta en hierro, Y exactamente. reduce muchísimo los problemas gastrointestinales. Entonces, Ok. es una Sí, es una muy buena verdura, ¿no? muy buena verdura. Bueno, Aparte, sí. el color es tan atractivo que te dan ganas de Sí, comértelo. exacto, sí. Sí, le da mucha vista a los platos que hacemos, que también es importante, Sí, ¿no? Luego- todo el año está disponible, es lo Exacto. mejor de todo, Y chef. muy barata, ¿no? Muy, Sí. muy barata. Entonces, bueno, vamos a ir cortándolo todo. Realmente lo único que vamos a calentar es el pan, Qué rico. ¿sí? Para que esté un poquito más suavecito. El queso Oaxaca me encanta. El queso Creo que Oaxaca es es de muy mis bueno, favoritos. ¿no? No es tan grasoso, Sí. ¿no? Es muy rico de sabor. Delicioso. Lo encuentran también donde sea. Entonces, bueno, ya que lo tenemos así, lo único que vamos a hacer es vamos a irle poniendo todo lo que queremos. Sí comes de todo, ¿verdad? Jitomate, no, bueno. espinaca, todo. Sí, vamos Más a si se dejarlo trata de verdura. Sí, exacto. Me encanta. así. Vamos a, parece que pasemos este para acá. Sí. Y así, entonces el tuyo y yo el mío. Eso es ¿Te todo. late? Me late. Te voy a poner eso acá, está calentito. ¿Qué le quieres poner tú al tuyo? Jitomate, Yo, pues queso. empezando por el queso, ¿no? ¿Sí? ¿Primero el queso? Ok. Es lo que más rico se ve, Sí. Bueno, vamos a irle poniendo aquí de todo un poco. ¿no? Un poco de queso. Las aceitunas, pues bueno, las que ustedes quieran. Estas son de estas que tienen relleno de pimiento. Es que no tienen hueso. No Yo creo que es tienen hueso, mucho más sí. cómodas Sí. para podértelas comer, Sí, luego ¿no? si no, se pueden ahí medio echar un diente. Te voy a- ¿Qué más? Agárrale. Espinacas. Espinaquita, Me queda encantan. bien. Deliciosas, de verdad. Sale. Eso Ah, es ¿te lo todo. vas a hacer así como quesadilla o qué? Sí, Ándale, ¿por qué muy no? bien. No, sí, está perfecto. Aceitunas, que vamos a ir así medio partiditas a la mitad. O enteras o qué. ¿Tú quieres aceitunas? Sí. ¿Sí? Así está bien. Ya. Sí, es que el sabor para mí es muy fuerte ¿Sí? de la aceituna. Sí, eso sí, fíjate. Prefiero Más jitomatito. solo que le dé sabor. Ah, muy bien, está bien. O con el caldito igual pueden hacer como echarle unas gotitas del caldito que trae las aceitunas, ¿no? Y da mucho sabor, porque ese saborcito ácido queda bueno, ¿no? Deliciosas. Bueno, vamos a ponerle, yo también le voy a poner tomate.
Ahí está, mira, la presentación es diferente, la Sí. tuya y la mía. Sí, está bueno. Sí, la idea es cada quien que vaya haciendo su preparación. te Y es quede más, como yo la una- pondría en calor una un poco pizza. más de tiempo. Ándale. ¿Sí? ¿La Sí, regresamos o qué? pues yo creo, A ver, para que se vamos a derrita un regresarla. poquito el A ver si queso. se derrite. Órale. Ligero, ¿no? Sí, con una pasadita queda bien. Y al final, dicen, luego a todo le estoy poniendo aceite, pero Ay, este queda sí, muy pero es bien. delicioso. Un chorrito de aceite, así totalmente crudo. Vamos a dar una pasadita. Y queda rico, ¿no? No, hombre, Queda muy bien. delicioso. Y ya no pongan ni sal, ni pimienta, ni nada de No, esas nada. cosas, ¿no? Cebollita. Oye, de verdad es un muy buen desayuno, ¿eh? Incluso Sí. hasta cena, ¿no? Sí, como cena queda muy bien porque es ligerito, ¿no? Queda bien, te llenas, ¿no? Con el pan te llenas. Entonces queda perfecto para la noche. Tienes Pues toda ya la está razón. la presentación. ¿Cómo va el mío? Sí. Ahí va. Ahí va. Ahorita en lo que decimos los No, ahí ingredientes, va. si quieres, ya. Vamos a Igual se repetirlos pone. nuevamente para que las amas de casa pues se vayan corriendo a comprarlos a la tienda de autoservicio más cercana o al mercado que le quede mejor. Para esta pita con espinacas considerada la porción para 4 personas, usted va a necesitar 4 panes en pita o pan árabe, 2 jitomates guaje o saladet picados, media cebolla picada, una taza de espinacas cortadas en tiras, 12 piezas de aceitunas verdes sin hueso, 200 gramos de queso Oaxaca. 4 cucharaditas de aceite de oliva. Listo. Ahí están. Casi todos los ingredientes los puede tener en casa. Sí. Quizás el pan árabe, ¿no? Sí, es igual y no, pero lo consigo muy fácil. Eso es lo bueno, a ver, mira. ¿Qué tal? Lo ponemos Y ya acá, para o allá? rematar, sí, ahí. Vamos Que a se vea. probarlo. Como tipo quesadilla. ¿Qué Y- tal? Muy bien, de las dos ¿Está bien? presentaciones Sí, se antoja. Sí, está muy bien. Está bueno la idea, ya no, te lo comes así directo. Muy bien, chef, muchas gracias.